Hola, bienvenidos a Entre Líneas e Ideas. Y con este capítulo cerramos el ciclo del libro El Círculo de las Mujeres de la doctora Tan, de Lisa Sí. Vamos a poner el foco en la mujer china. En la mujer china. Del mundo XX. actual. Ajá, pues ¿no? sí, del mundo actual. Pues sí, Y a partir del siglo XX. Sí, siglo XX y XXI. Su papel hoy en día, y pues son herederas de esta tradición, ¿no? De esta tradición de cómo se preservó a través de el lenguaje oral o escrito muchas veces, los conocimientos, recetas, y las mujeres de hoy son herederas de toda esta sabiduría. Sí, por supuesto. Yo, antes que nada, quiero comentarles que en alguna ocasión de mi vida que hablaba yo en un podcast justo de historia, hablé de la cultura china y es una cultura vigente. Es una cultura que a pesar de los 3,000 años sigue viva. Está todavía hoy en día. Y a pesar de haber roto y a pesar de haber tenido una revolución cultural que marcó un antes y un después, sobre todo a favor de las mujeres, esta revolución cultural, pues sí fue la que vino a darles como, si quieres llamarlo su lugar o... Un lugar en la sociedad, ¿no? Es una cultura que sigue viva. Y como bien decías, es una cultura que viene con tradiciones milenarias, ¿no? Hablamos en algún capítulo de la medicina tradicional, pues hoy se sigue practicando, hoy se sigue llevando, hoy se siguen utilizando muchos de esos métodos que antaño se usaron y hoy se siguen utilizando. Recetas, ejercicios, masajes, o sea, todo esto conforma la sociedad que hace 3,000 años se usaron y que hoy, en el siglo XXI, se siguen utilizando. Ok. Ay, qué bonito. Sí, entonces, es cierto, porque conocemos muchas otras culturas que se perdieron. Que nada más se sabe que existieron y que hicieron que tal o cual cosa, dejaron vestigios, exactamente. Aquí, además de que hay vestigios que se siguen visitando, que se siguen, en donde se sigue practicando algún tipo de ritual o algún tipo de ceremonia, ¿no? Porque hoy hay mucha gente que la teoría o la filosofía de Confucio está de moda, por ejemplo, y se quiere retomar, ¿no? En muchos aspectos. Entonces hay muchos templos dedicados, por ejemplo, a Confucio, o hay muchos templos dedicados a Lao Tse, y se siguen llevando. Entonces, es una cultura viva. Wow. Es una cultura que no se perdió el hilo conductor de la cultura a través del tiempo. Sí, y yo creo que es súper especial. Una, por esto que estás comentando, y porque además es enorme, es amplísima, abarca muchísimo. Bueno, no solo son muchísimas personas las que viven ahí. No es. Pero abarca muchísimas cosas, toda su cultura. Toda su cultura. Y la cuidan. Exacto, y prospera y la respetan, ¿no? El hecho de seguir manteniendo este amor filial que hablábamos en algún punto, ¿no? Que es muy marcado en la historia de la novela, el venerar a los ancestros, se sigue llevando a cabo, ¿no? Los rituales se siguen llevando a cabo. Pero ¿y tú qué crees? ¿Cuánto ha cambiado el lugar de la mujer en la sociedad actual? Yo creo que mucho. La verdad es que yo creo que el rol de la mujer ha cambiado muchísimo en lo que hoy se refiere. Y además, cuando empiezas a averiguar, pues no nada más es en China, ¿eh? O sea, es prácticamente en el globo terráqueo completito. Sí. O sea, lo que el tiempo le ha venido dando a la mujer. Con la liberación femenina. Que además está vista de manera diferente en China. No se ve como la vemos en Occidente, por ejemplo, como un feminismo radical y total, por lo mismo que ellos no ven, ellos son como parte de la naturaleza. Entonces no hacen esta diferencia. Para ellos, esta diferenciación en el género es un producto social, no es un producto natural. Sí, soy clara un poquito con eso. Sí. Entonces, obviamente, desde donde yo veo la liberación femenina es más social que individual.
¿no? Ajá, sí. Y además es producto de esta revolución. Ahora sí voy a hablar de la revolución comunista. Cultural. Es la misma que la revolución cultural. Primero se da esta revolución comunista y luego se da la revolución cultural, ¿no? Que es cuando se intenta así romper de tajo con todas las tradiciones y toda la cultura china. Más o menos, ¿qué es? ¿Mediados del siglo XX? Mediados del siglo XX. Mediados del siglo XX. Es Mao Zedong. Mao Zedong, ¿no? Es Mao Zedong. Y de hecho, pues hay una foto enorme en la Plaza Tiananmen de Mao Zedong, ¿no? Es el héroe. El héroe. Hoy en día sigue siendo. Sí, el padre fundador de la patria. ¿Y en qué consiste esa revolución en particular? La revolución cultural, te habíamos platicado que es un pueblo con muchas supersticiones, con muchas tradiciones, con un bagaje cultural enorme, con una carga colectiva, con una filosofía colectiva, pues muy fuerte, muy determinante. Hasta esa época, literalmente, ya se había prohibido, pero hasta esa época es que ya no hay encogimiento de pies, ya no hay el proceso de la flor de loto, ¿no? En algunas provincias muy remotas de China se seguía llevando a cabo el proceso de los pies. Las mujeres a lo mejor todavía se comprometían en matrimonio forzado, ¿no? Y matrimonio de menores, ¿no? En donde la mujer era pues dada en matrimonio muy chiquita. O vendida. O vendida, exactamente. Todo ese tipo de cosas sí cambiaron. Al día de hoy ya no se dan, no se presentan, pero pues lo mismo pasa, por ejemplo, en las comunidades originarias, exactamente, de nuestro país, ¿no? En donde las niñas menores de edad se siguen dando en matrimonio y se siguen comprometiendo desde que nacen y siendo muy chiquitas. Entonces, verdaderamente se vuelve pues un problema social y un abuso para las niñas, ¿no? Se determina y también se vuelve una política nacional. De hecho, hoy para Xi Jinping es política de Estado así, la igualdad de género, ¿no? Entonces, se volteó a ver a la mujer. Bueno, ya era hora. No, exacto, se volteó a ver a la mujer, ¿no? Los cambios, obviamente, pues mira, se prohíben lo de los pies, ¿no? Determinantemente el proceso de los pies de loto, ¿no? El linaje patriarcal no es que se corte porque sigue siendo una sociedad patriarcal, pero ya no determinante esta obediencia que se le obligaba a la mujer, al esposo, al padre, al hijo, ¿no? Y si te descuidabas, hasta el vecino, ¿no? Se deja de obligar de ser la esclava del hogar, ¿no? Y la que estuviera única y exclusivamente destinada a hacer las labores domésticas y de crianza. O sea, se le permite salir, ¿no? Imagínate que a lo largo de la historia, muchas dinastías se le prohibió montar a caballo. O se le prohibió salir de su entorno en el que estaba confinada, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que la situación de la mujer china cambió. Ha cambiado mucho. Muchísimo. Sí. Muchísimo. Sí, de hecho, ahora promueven muchísimo la educación para las mujeres. Exacto. Aunque hay brechas, obviamente, que persisten, son muchísimas, insisto. Hay zonas rurales enormes. Enormes. Y en donde la propia sociedad o las propias mujeres pues se resisten al cambio, ¿no? Pero creo que eso sucede a lo largo de los siglos en muchos lugares, ¿no? Aquí más o menos pasa lo mismo también. Hay la mujer comunidades. Se niega a dar el paso a tener una nueva estructura. ¿no? Sí, al estudio o a dejar a las niñas ir a la escuela. Exacto. Sí, tal cual. Ahora, también sé que hoy tienen mucho mayor inclusión en el mundo laboral. O sea, una mujer puede salir y trabajar. Exactamente. Pero volvemos a una presencia muy limitada en posiciones de poder. Sí, por supuesto. Liderazgo, posiciones de poder y todo esto todavía sigue estando muy restringido, pero como en el resto del mundo. Sí, sí. O sea, a mí no me llama la atención que el avance sea diferente o de mayor beneficio que en el resto del mundo, ¿sabes? Sí, es casi igual. Sí. Y además es que realmente en este planeta la mujer tenemos un rezago de siglos. O sea, hoy acceder a posiciones de poder
pues tenemos un rezago muy grande frente a los hombres, que tienen siglos ejerciendo el poder, ¿no? Exacto. Entonces, una mujer llega, y lo mismo las investigadoras, la gente que se dedica... Empresarias, ¿no? Ingenieras, todas traen un rezago, o sea, tenemos la capacidad, todas las mujeres nacen con la misma capacidad. Eso no hay, pero hay un rezago, tema a discutir. Claro, pero el rezago social que hay al lado de un hombre es enorme. Muchísimo, es muchísimo. Son muchos siglos. Sí, claro. Simplemente la brecha salarial. Ajá. ¿No? O sea, 2 personas que ocupan, un hombre y una mujer que ocupan el mismo puesto, hoy en día puede ser que el hombre siga ganando más que la mujer. ¿Por qué? Sí. ¿No? Ahora, también sucede en China que como tienen esta enorme apego a la familia, ¿no? El valor de la familia es muy grande. También hay muchos estigmas hacia las mujeres solteras mayores de 27 años en este caso, ¿no? Fíjate que, y aquí se los voy a recomendar, esto sí, no es una novela, es un libro que se llama El reino de las mujeres. Es un sociólogo, él es Ricardo Kohler, y es argentino. Es el segundo de los 2 últimos matriarcados, o sea, matriarcado como tal, que existen en el mundo, y uno de ellos está en China. Y él hace este estudio en China. Y esto que dijiste ahorita, justo de lo que hay un estigma en las mujeres que no se casan a los 27 y no empiezan con toda la tradición de tener familia y cuidar a la familia, a ellas, por ejemplo, no les corre prisa por casarse. De hecho, ni se casan, ¿no? Y sí tienen hijos, pero el linaje es matrilineal. La mujer es la que tiene la posesión de la propiedad privada, es la que da el apellido, ¿no? Y es la que controla la sociedad en general. Y es en China. Es en China. Estas mujeres salen a estudiar y regresan a su pueblo, a su ciudad natal, que ahorita no recuerdo el nombre, pero ellas verdaderamente les llama la atención en esto que acabas de decir, porque están tan preocupadas por casarse. Si ellos tienen estas mujeres que viven en esta comunidad, tienen hijos, pues con el primero que les gustó. Y no importa. No pasa nada. Y si luego quieren tener otro hijo con otro, pueden tener otro hijo. Y no son catalogadas con ningún adjetivo. No son tachadas de nada. Nada. Simple y sencillamente tuvieron un hijo, tienen otro, y el hijo les pertenece a ellas. Ellos ni siquiera lo reclaman. Wow. Fíjate que hay otro libro también de Lisa, bueno, en el otro capítulo comentaba el que se llama La isla de las mujeres del mar, que se desarrolla en una isla de Corea y también es una sociedad matriarcal y es matrilineal y ellas son las que salen a trabajar. Los hombres nada más se quedan en casa a cuidar niños. Y sí, pero en esta sociedad sí es importante que ellas tengan un marido y un hijo hombre, pero volvemos a lo mismo, para hacer los rituales a los ancestros. Porque las mujeres ahí sí no hacen rituales a los ancestros, solo los hombres. Pero ellas salen y tienen un trabajo muy peculiar en esa isla, y es que son buzas que van por un tipo de cangrejo que está muy en el fondo y que es muy preciado. O sea, ¿y estas mujeres existen? Sí, es de la vida real. Es de la vida real. Sí, existen. Okay. De hecho, se les ha estudiado mucho, es otro libro que tienen que leer, se les ha estudiado mucho por su capacidad en los pulmones, porque durante siglos se echaron al mar a bucear sin equipo y con unos trajecitos de algodón en el agua helada. Wow. Y entonces ellas son las que trabajan, traen la comida a la casa. Entonces no sé si sea en este libro que platicas la otra sociedad que es 100% matriarcal. No sé, yo sí menciona el lugar donde se encuentra esta comunidad, este matriarcado. Y habla, te digo, habla de 2, o sea, de 2 en donde literalmente es matriarcado, o sea, matriarcado, en donde ni siquiera entra, la propiedad privada es de la mujer. El hombre la trabaja porque además ellas reconocen que la capacidad administrativa del hombre, fíjate, y no digo que sea en todos los casos y siempre, pero que la capacidad administrativa del hombre es mejor, pero la posesión es mejor tenerla, es mejor que la tenga la mujer. La conserva más que lo que la puede conservar el hombre. Fíjate.
Pues muy sabias esas mujeres. Sí, muy sabias. Pues sí, realmente hoy en día ha cambiado para bien de las mujeres. Sí, no, definitivamente. De lo que hace era 70 años a lo que hoy son... hemos avanzado muchísimo, ¿no? Sí. El género femenino ha avanzado muchísimo. Sin embargo, yo sigo pensando que igualdad como tal aún no existe. No, sí, no, y va a ser muy difícil. Y yo siempre he pensado, quizá igualdades no se puede porque no somos iguales. Porque no somos iguales, yo también creo eso. Sin embargo, una equidad, eso algo creo, más en un sistema justo socialmente hablando, ¿no? No tenemos por qué ser iguales, no tenemos por qué tener todo igual, somos hombre y mujer, Sí. Yo al menos eso pienso, pero sí tenemos los mismos derechos. Leí que también hay cierta represión estatal cuando el feminismo o el movimiento feminista se vuelve disidencia política. Sí, exacto. Ajá. O sea, ahí sí no te metas con... Sí, con la política no te metas, sí, exacto. ¿No? Entonces sí ha habido algunos brotes de feminismo, de movimientos, pero... No, sí, claro, no nos vamos a meter en cuestiones de política. Exacto, ahí sí no hay por dónde entrar. Sí, porque pues sigue siendo un sistema autoritario. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. China sigue siendo un sistema autoritario en donde, pues, obviamente se permite que produzcas, que tengas, claro, ¿no? Pero dentro del parámetro. Y que seas también. Hoy ya la mujer puede ir, venir. Yo estaba viendo hoy... El Estado, de hecho, promueve la educación para las mujeres, ¿no? Sí. La cultura para las mujeres, para que participen dentro del acortar la brecha. Exacto. Pero de cualquier manera, y además tienen una de las tasas más altas de participación femenina. Pero bueno, si consideras en que la población es enorme, pues es obvio que esto suceda. Exacto. Pero, y los sectores en los que se encuentran ellas laborando, sí, y no es que estén limitados ni restringidos, no es que ya se les prohíbe el acceso a eso, pero de alguna u otra manera son sectores que tradicionalmente la mujer ha desarrollado, y es el servicio y la agricultura. Sí. ¿No? Entonces, por lo que decíamos, es donde más experiencia tienen las mujeres, es donde mejor se desarrolla. Sí, porque entrar en la ciencia o la tecnología, pues no hay mucha experiencia, no hay mucho bagaje. Exacto. Así es. ¿No? Sí. Pero pues bueno, yo creo que con esto terminamos con la doctora Sí, ¿no? Bueno, con la doctora Tan. Con Lisa Sí. Estamos próximas a cumplir un año. Sí, ya va a ser nuestro aniversario. Ya va a ser nuestro primer aniversario del podcast, y la verdad nos tiene muy contentas. Sí. Y queríamos pues empezar a anunciarles que vamos a tener sorpresas, que queremos nosotras festejar nuestro aniversario. Entonces estén muy al pendiente de todo lo que vamos a estar platicando, ¿no? Exacto. Ahora en el mes de septiembre vamos a decirles en qué va a consistir nuestros festejos. Así es. Estén pendientes de las redes sociales, ahí lo pondremos en Instagram, en TikTok. Y síganos siempre en Spotify, en YouTube. Acuérdense de suscribirse porque nos ayuda muchísimo. Sus suscripciones de verdad nos ayudan para que podamos cumplir todavía más años. Ahorita estamos muy emocionadas que ya va a ser el primer aniversario, entonces síganos y cuéntenos qué sienten, qué ven, que si alguien conoce China, si sabe algo del tema, compártanlo, porfa. Si alguien quisiera venir a platicarnos de China, ¿no? Que vivió en China, estuvo en China, qué vio, qué experimentó, póngase en contacto con nosotros. Podemos, ¿no? Increíble. Las historias de las personas de a pie, la verdad, son valiosísimas. Recuerden que entre las líneas de un libro, las ideas no tienen límites. Nos vemos el siguiente lunes con un nuevo libro. Y con sorpresas. Vamos a empezar a partir de septiembre. Recuerden a festejar nuestro aniversario. Así es. Gracias. Bye. Chao. Este programa está patrocinado por Incuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.